Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros seguidores, a todos los seguidores de Bitajón Emuná. Me place decirles muy, pero muy bienvenidos. Espero que todos se encuentren con un Bitajón, una Emuná plena en estos momentos. Hoy vamos a celebrar Shabbat. Hoy es el Shabbat mágico, la conexión más grande con el Creador. Todos hemos sido obligados a guardar el Shabbat. Baruch Hashem. Bueno, los judíos realmente no nos obligan, al contrario, el Shabbat es un deleite increíble, maravilloso. Pero bien, hoy nos vamos con un tema especial, un tema que realmente en estos momentos es el momento oportuno para hablar y enseñar, conocer y aprender un poco más. Bien, vamos entonces a aprender sobre el tema de la Teshuvá. ¿Qué es la Teshuvá? ¿Cuál es el significado de la Teshuvá? Vamos a encontrarlo entonces aquí, con nuestros escritos. En los escritos vamos a basarnos en los libros de los sabios. ¿Qué encontramos? El significado de la Teshuvá. La palabra hebrea Teshuvá ha sido traducida tradicionalmente como arrepentimiento o penitencia. Como todas las traducciones, estas son solo parcialmente correctas. Bien, el significado de Teshuvá incluye y trasciende estas definiciones, es decir, comprimir sus vastas implicaciones es una palabra, una frase en español, pero traducciones más precisas serían retorno, giro, integración o mejor aún, reintegración. La Teshuvá devuelve al ser humano al estado de un ser humano. Volvemos a repetir para que lo vuelvan a entender con más precisión. La Teshuvá devuelve al ser humano al estado de ser un humano, al estado de integración dentro de uno mismo y con la fuente. ¿Qué nos están hablando aquí? De la fuente espiritual. O sea, vuelve del ser humano, lo transforma a ese estado espiritual que es el ser humano realmente. Lo que hay dentro de nosotros, nuestra hermosa alma. Cuando se lo traduce como retorno, Teshuvá implica que hay un origen del cual la persona fue desterrada y a la cual ésta puede regresar. ¿Cuál es este origen? Es el más profundo de uno mismo. Mientras era llevado al exilio, el profeta dice: y yo estaba dentro del exilio. Las formas más devastadoras del exilio son el alejamiento del propio yo, uno mismo, y el distanciamiento del yo, más global, el corazón de la comunidad. La Teshuvá comienza cuando decidimos recuperar nuestro legítimo lugar respecto del yo. Siempre Bitajón Emuná les ha publicado por sus fuentes de Facebook, donde los hemos estado invitando a todos. Vamos a hacer ese retorno a nuestro origen, el origen de las almas, el principio de todo, el retorno, la Teshuvá, el arrepentimiento. Bien. Entonces encontramos, en el Santo Zohar se divide la palabra Teshuvá en dos partes. Se divide en Tashu, regresar, o sea, devolver, y la letra Heit, que es la abreviación del nombre de Dios. En el Zohar número 3, en el capítulo 3 de la 122a, vamos a encontrar, cuando consideramos qué significa devolver la Heit a nuestra vida, podemos percibir la discrepancia entre los términos Teshuvá y arrepentimiento. Mientras el último se ocupa de la iniquidad, es decir, reconocimiento de error, arrepentimiento y modificación de la manera de actuar de uno. Teshuvá tiene que ver principalmente con el proceso interno de reintegrar la presencia de Dios, más profundo dentro de nuestra conciencia, y el alcance de la Teshuvá, por lo tanto, incluye también individuos rectos, nobles y justos. Todos somos llamados a hacer el retorno a nuestro origen, porque si todos estamos en esta última generación, lo han llamado los sabios, es porque todos somos llamados a hacer Teshuvá, el retorno. El camino de regreso a una mayor autenticidad no tiene fin o límite. Todo aquel que haga un proceso de Teshuvá realmente está permitiéndose la oportunidad de encaminarse al retorno, pero no basta con una vez que se haga arrepentimiento de Teshuvá. No, en verdad el arrepentimiento debe ser constante. De los sabios hemos aprendido que el hombre debe hacer arrepentimiento todos los días de su vida, hasta un instante antes de morir. Pero ¿cómo saber cuándo vamos a morir? Le decía el alumno al sabio, pero el sabio le decía: precisamente por ello, como no sabes cuándo vas a morir, debes saber que es en este mundo donde vale el proceso del arrepentimiento, de la Teshuvá. En los mundos superiores, cuando el alma asciende ya a esa otra dimensión que es llamada muerte, ya no hay alternativa para arrepentirnos, ya no hay opción. Así que es aquí donde todos somos llamados realmente a cumplir con ese propósito del arrepentimiento. Bien,
Todas las almas encarnadas en una forma física anhelan la Teshuvá. En clases anteriores les he enseñado sobre la prisión espiritual. El alma, mientras el hombre vive sumido en el mundo físico, material y absorbido por ese materialismo, o ese materialismo que es un acto idolátrico, el alma vive en una prisión. El alma no se puede expresar, ella no puede vivir, ella vive anhelando el momento de la Teshuvá. Pero cuando el hombre está sumido por todo el instinto del mal, el Yetzer Hará, que no lo deja ver un poco más allá de sus proporciones físicas a las espirituales, realmente está envuelta en una prisión el alma. Pero de los sabios aprendemos. Todas las almas encarnadas en una forma física anhelan la Teshuvá, envuelta en el cuerpo y el ego. El alma ansia la trascendencia, retornar a su raíz divina. En esta última generación, los sabios y las profecías nos han enseñado que vendrá una hambruna y una sed increíble, pero no sed física ni hambruna física, sino sed y hambre de Torah. Sin embargo, el alma reconoce el propósito del cuerpo y por lo tanto el retorno del alma no es a través de espiar el ámbito físico o remontarse a lo alto. Por el contrario, el alma regresa a la chispa divina dentro y a través del cuerpo, permeando todas las capas del ser, aprovechando la existencia física como un vehículo para concretar los poderes infinitos de su esencia. ¡Wow! ¿Cuánto podemos aprovechar todos que si el alma está dentro de nosotros y tiene tantos superpoderes, cuánto más debemos dejar que sea ella, llevarla a que ella se pueda imbuir en esa santidad, en esa divinidad, en esa espiritualidad para que ella pueda elevar esa imbuición de sus poderes para contrarrestarlos con el cuerpo físico? Esto es maravilloso. Alejarse, cultivar el aislamiento o abandonar la autenticidad es lo opuesto a la Teshuvá. Muchas personas dicen, me quiero alejar porque no puedo con esto, no puedo con el mundo, no puedo con mi familia, no puedo. Es como abortar la misión la cual se le encomendó en el momento de nacer. La travesía de la Teshuvá alivia el terrible sentimiento de no ser la persona adecuada o de no estar en el lugar adecuado. Y restituye un sentimiento de autenticidad. Cuando una persona realmente empieza un proceso de Teshuvá y de arrepentimiento, pero empieza a transformar ese sentimiento de inconformismo y ese sentimiento que lo daña, que lo frustra, que lo amarga, quiere decir que está haciendo un proceso de Teshuvá correcto. Pero si la persona sigue con ese sentimiento de arrogancia, de ego, de depresión, de que no me hallo, de que este espacio no es, de que no es aquí, y anda buscando lugares, quiere decir que su proceso realmente de Teshuvá está siendo en vano, que debe trabajar profundizar más este proceso de Teshuvá, este acto de conciencia que todos hemos venido trabajando. Les he venido enseñando mucho esto. El acto de conciencia es muy importante. Sin embargo, en las etapas iniciales podría parecer que la Teshuvá aumenta en la persona la sensación de la soledad y la discordancia. Alinear nuestros pensamientos, sentimientos, acciones con el protocolo de nuestro ser más genuino no es fácil. Esta realineación requiere profunda sensibilidad, conciencia y honestidad respecto a nuestros deseos, intenciones y necesidades interiores. No se trata de mostrármele al otro, a mi esposa, a mi amigo, a mi maestro, no, es ese yo mismo, ese yo interior, ese de que necesito, es mi alma la que necesita que yo haga ese acto de conciencia y sea honesto conmigo mismo y avance en el camino de la rectificación. No me puedo engañar a mí o por complacerlos a otros, no tengo que hacerlo yo, es un acto de conciencia que tengo que hacer yo personalmente. A menudo uno debe filtrar muchos competidores, deseos y demandas que emanan de discrepantes partes de su estructura de la personalidad. Esto lo podemos comparar con el carácter negativo. Este penetrante y fluido sentido de autoconciencia ya es bastante difícil y eso solo se comienza de la senda del retorno. Sin embargo, es la base. Siempre que les decimos hagan un acto de conciencia, realmente, ¿en qué aspecto se puede hacer un acto de conciencia? Asumir que hemos cometido errores y que realmente no estuvo bien, si dañé, lastimé, me dañé a mí, lastimé al otro, dañé esta creación. Es el momento de corregirlo, es el momento de empezar a ser diferente, de pedir perdón, de arrepentirme ante el Creador, de pedir la ayuda desde el cielo para yo poder transformar y cambiar mi vida. Vamos a tocar temas también tan importantes como la plegaria. ¿Por qué es tan importante la plegaria? Ya lo habíamos hablado en clases anteriores, pero
me es importante recalcar constantemente que la plegaria es muy necesaria, esa conexión directa con el Creador, ese proceso de Vodou, esa charla personal con Él para que nos ayude, nos dé las fuerzas, nos ayude a limpiar ese interior, que nos ayude a poder entrar en una conciencia plena hacia Él, que ponga palabras en nuestra boca y actos en nuestro ser, que seamos capaces de afrontar el cambio, porque no es fácil. Ahí empieza todo. Cuando la persona no afronta los cambios, ahí empieza todo. Cuando la persona sigue aferrada al mundo físico, material, es muy difícil de que salga de esa idolatría. Como Teshuvá es un verdadero regreso a casa, la ruta tomada es singular e inevitable. En consonancia con la singularidad de cada individuo, en vista de que no existen dos personas iguales, regreso al ser interior de uno es una experiencia única a medida de las necesidades más profundas de cada persona. Teshuvá inspira un acercamiento a la vida desde un lugar de integración y propósito, integración y propósito, nuestro propósito, el propósito de cada persona, el propósito individual, de que yo he cometido una falta, yo tengo que corregirme. No te pongas a pensar qué hizo el otro y cómo vas tú a juzgar al otro y que mi esposa, es que mi esposa la que comete este error, es que es mi esposa. No, hagámoslo individual para hacernos maestros, tener el control nosotros y la autoridad moral para poder ayudarle al otro. A veces no necesitamos con una palabra, sino con solo nuestros actos, que el otro vea que realmente hemos cambiado, hemos transformado nuestra vida para bien, y eso basta, eso es suficiente para nosotros poder conectarnos con esa esencia divina que es esa, Kadosh Baruj Hu, nuestro origen, el origen de las almas, alcanzar la perfección y guiarnos por un camino correcto. Bien, en nuestra travesía por la vida podemos buscar asistencia, consejo, aliento, inspiración de otros viajantes, pero a fin de cuentas debemos seguir nuestro propio camino. Lo que trato de enviar es el mensaje. El camino es individual y cada uno debemos preocuparnos por ese proceso individual, ese trabajo individual que cada una de las almas tenemos. Todos tenemos trabajos diferentes. De pronto en mismas circunstancias, pero con propósitos diferentes. Podemos observar los logros o contratiempos de otros, pero solo podemos crecer de acuerdo a nuestro propio rango de comodidad y desafío. Abrir un sendero propio puede resultar más difícil que imitar el del otro, pero en la última instancia es la única manera de ser auténticos con nosotros mismos. Este es el camino largo pero corto. Es largo, ya que en él podremos encontrar más pruebas y dudas y momentos de soledad, pero es corto, ya que la única ruta que nos lleva a nuestro destino hasta el final. Bien, existe también el camino corto pero largo. Subirse a la ola de la otra persona puede aparentar ser más corto, ya que parece más difícil y conocido, pero en realidad es más largo, ya que nos llevará a nuestro destino hasta el final. Eventualmente tendremos que cambiar de dirección y tomar nuestra propia ruta de todos modos, por más de que vayas y te preocupes por estar cuestionando y ayudándole al otro, hasta que tú mismo no alcances esos niveles de corrección, ese proceso de retorno individual, no hay forma de poder enlazarse con el otro. Acorta tu camino, empieza tú para que puedas ayudar al otro. La primera vez que Abraham escuchó el llamado divino diciéndole que se embarque en su travesía, Lech Lecha, ve hacia o para ti, entendió que ir para sí significaba para su propio beneficio, ir hacia sí. Y por significaba que sería una travesía solitaria hacia el autodescubrimiento. No existen dos almas con propósitos iguales, ya se los he mencionado anteriormente, y cada uno de nosotros precisa encontrar su propio óptimo camino. Vuelvo y ya se los había ratificado anteriormente. Lo mismo, todas las almas tienen un trabajo individual que tienen que ejercer, que tenemos que ejercer, cada uno con diferentes niveles cada uno con diferentes niveles espirituales, pero con diferentes propósitos también. Tu travesía de Teshuvá es solo tuya. No es preciso que la compares con la del otro. Suele pasar en los matrimonios, en las familias, o en los amigos, en los hermanos, con los hijos. Pero es que mira, si para mí fue fácil entenderlo, ¿cómo para ti no va a ser fácil entenderlo? No puedes tratar de subestimar tu capacidad de entendimiento con la capacidad de entendimiento del otro.
Todo es diferente. No es preciso que la compares con la otra. Es imposible que otro tenga tus mismas capacidades, tu mismo intelecto, tu misma, ¿qué se le puede decir? El mismo propósito, la misma esencia. Todos estamos cargaditos de una dosis diferente. Por supuesto, es vital encontrar una comunidad de personas con ideas similares, un lugar espiritual en el que te sientas bienvenido y reconocido por quien eres. Cuando estás rodeado de gente que valora la travesía de Teshuvá, te sentirás alentado a seguir este camino. Con todo, deberás ser dueño de tu propia travesía de vida. Tienes de ser el dueño de tu propia vida y tus propios propósitos y enfrentar tus propios desafíos. No puedes ir a culpar a otros de tus desafíos o de tus propósitos. Esta mañana en la clase, en el grupo de mujeres, hablábamos sobre la importancia de no buscar culpables cuando hay un problema, sobre todo en los matrimonios. No debemos buscar culpables, debemos hallarnos a nosotros mismos y mirar en qué es lo que estamos fallando para que esa situación, esa circunstancia no se esté dando en positivo en pro de traer el Shalom Bayit a nuestro hogar. No midas tu crecimiento comparándolo al de los otros, ni siquiera dentro de tu comunidad. Mide tu crecimiento en términos de tu propia vida. Para que midas tu crecimiento, tienes que ver qué tanto estás haciendo de tus hijos, de tu familia, de tu hogar. ¿Cómo está el Shalom Bayit en tu familia? ¿Cómo está el comportamiento tuyo con tu esposa, con tus hijos? ¿Cómo es esa entrega? ¿Cómo es esa comunicación con tu pareja? Todo este tipo de cosas lo podemos ver. Nos estamos evaluando a nosotros mismos. Pero no podemos entrar a comparar que nuestro comportamiento y nuestro trabajo debe ser y que todos pueden tener y deben de tener el mismo trabajo nuestro, la misma disciplina, la misma objetividad. No, todos tenemos diferentes argumentos y diferentes formas para poder llegar a ese desenvolvimiento que va a medir nuestro crecimiento espiritual. Bien. Teshuvá significa volver a casa, a nuestro verdadero hogar. Wow, esto me gusta, me encanta muchísimo. Ese proceso, les digo yo a mis hijos, a todos nuestros seguidores, vean, volver a nuestro origen, volver a ese nidito de donde salimos. Teshuvá significa volver a casa, a nuestro verdadero hogar. Cuando tú haces arrepentimiento, haces Teshuvá, te puedes conectar con esa esencia, con esa fuente que eres tú. Puedes retornar al Creador, empiezas a sentir una paz increíble, empiezas a mirar bendiciones en tu vida, a que todo lo bueno llega, a que el amor, la comprensión, la satisfacción, que se acaban los inconformismos, se acaba la mentira y todo lo bueno empieza a rodearte. Bien, cuando tú empiezas a ver toda esta luz a tu alrededor, puedes estar completamente seguro que efectivamente estás haciendo un proceso adecuado de Teshuvá. Bien, entonces, volver acá a nuestra casa, a nuestro verdadero hogar, y en realidad siempre estamos volviendo a esa casa, aun cuando sintamos que no estamos yendo. Cuando dejas tu casa, no importa cuán lejos estés viajando, sigues volviéndote en dirección a la casa. La vida no es solo lineal, sino también es cíclica. Es un círculo, cualquier movimiento que se aleja del punto inicial es, a pesar de las apariencias, también un movimiento hacia el punto de origen. En Teshuvá accedemos a esta realidad circular. Por eso, Teshuvá puede reparar el pasado, como se explicará más adelante en otros capítulos que lo vamos a ver. Desde la perspectiva singular, desde la perspectiva circular, siempre nos estamos moviendo en dirección a casa. Teshuvá, traducido como retorno, puede implicar el retorno a un estado que habitamos previamente, tal vez cuando éramos más jóvenes. También puede implicar un proceso de retorno a las prácticas, culturas de nuestra herencia colectiva. A pesar de carecer una crianza de Torah, uno puede reencontrarse con sus raíces espirituales, con un lugar de que nunca fue consciente de que conscientemente que allí pertenecías, pero al que siempre perteneció. Retornar a tu judaísmo, muchos judíos, Baal Teshuvah, nos enseñan los sabios, retornar a tu judaísmo significa retornar a tu natural expresión propia espiritual.
tal vez hasta genéticamente diseñada. De esto estamos hablando. Hay muchas almas, los sabios dicen, una nechama judía, es un alma judía, es esa alma que realmente añora y desea profundamente su judaísmo, pero en base a su espiritualidad, no en base a un papel que le diga que se hizo judío, que pasó una conversión, no, es más a la profundidad de que no me importa el tiempo que dure mi proceso de adaptación, pero quiero volver a mi origen, quiero ser judío, amar los preceptos, guardar los preceptos, cumplir los preceptos con amor. Esto es una misma muy pero muy grande, es un concepto que pronto lo estaremos manejando más a profundidad. He tratado en muchas clases de manifestárselo a muchos. Tengan cuidado, no se aceleren a tomar decisiones, que yo soy judío, que yo esto, que por favor, no confundan la sed espiritual con que tienes una neshama judía, porque muchas veces la persona no está preparada, no están preparados para dar ese paso. Es un paso demasiadamente importante, es un paso muy profundo. Yo les digo a todos, a aquellos nuestros seguidores, les digo, no te apresures, cumple las 7 leyes de Noé, no te apresures, ven, haz la conversión con nosotros, pero no solo con nosotros, sino con todos los sabios de la Torá. Pero no la conversión al judaísmo como tal, no, haz la conversión al monoteísmo, ven, haz un proceso de teshuvá, de conciencia, límpiate, prepárate, ingresa a ese mundo espiritual, que ya a medida que vas haciendo esa conversión al monoteísmo, vas entendiendo el concepto realmente de lo profundo que es lo espiritual, y cuál es el trabajo realmente del alma, y hasta dónde necesitas llegar, hasta dónde puedes alcanzar tú la responsabilidad de tu alma que vino a cumplir en este mundo. A veces lo que sucede con mucha gente que está corriendo tras de conversiones es que están asumiendo responsabilidades las cuales el alma no está en condiciones de asumir. Entonces, cuando la persona empieza a cumplir los 613, que no son 613, sino son más de 1000, empieza a sentirse cargada, empieza a sentirse cansada, ya no le agrada Shabbat, ya no le agrada guardar el recato, ya no le agrada ir a la sinagoga 3 veces al día, ya no le agrada, todo es aburrido, todo es cansado, ya no. ¿Pero por qué? Porque la persona simplemente sobrecargó su alma de realmente el propósito o la responsabilidad con el cual vino a este mundo. ¿Cuál era el propósito que tenía? Te aceleraste a un proceso más allá. Madre Jano, usted está diciendo que no debe haber hecho Después de que se da el paso a la conversión, ya no hay nada que hacer. Tienes que asumir el hermoso y maravilloso yugo que es la Torah, pero asúmelo con amor, porque realmente lo hacen un yugo. Yo no hablo de yugo, de frustración, yo hago yugo de amor, y la Torah es ello, yugo de amor. Muchos, los que se han embarcado en el camino de la Teshuvá, dan fe de la sensación de redescubrir algo que siempre habían estado buscando. Suele pasar, en Bitajón recibamos muchos mensajes, Bitajón Emuná recibe cantidad de mensajes de personas que su vida les ha cambiado. Ay, que ya brillo, que hay muchas personas que estaban hasta corriendo en procesos de conversión, pero sus vidas realmente vivían frustrados, aburridos, y la pobreza y una cosa y la otra. Llegaron a un estado donde pudimos darle la orientación espiritual que realmente necesitaban, se conectaron con esa intención interior y empezaron a trabajar en sí mismos. Se dieron cuenta que realmente no era judaísmo lo que buscaban, era su alma buscando su origen, y cumplir la misbod del trabajo que tenía que hacer en el proceso de la teshuvá retorna a lo que se retorna, se unifica con el Creador. Al unificarse con el Creador, empieza a cumplir con ese gran precepto que es ama a tu prójimo. Al amar a tu prójimo, el alma se complace en el propósito para el cual fue creada, la unicidad del amor en esta creación. Entonces se olvida de que lo que estaba corriendo era tras de llamarse judío o cumplir más de lo que era. No, el alma se complace y en pro de ello empieza a recibir bendiciones sin asumir altas responsabilidades para las cuales no estaba preparada. Entonces, en vez de que el alma salga de la prisión, la hunden a una prisión más profunda todavía. Si tenía un cerrojo, la van a poner bajo otros 2 cerrojos. ¿Por qué? Porque el alma no fue libre de expresar su trabajo y su misión por la cual vino a este mundo. Entonces el cuerpo, en su terquedad, en la arrogancia, en la soberbia, yo me hago judío, y se van y se paran y pasan por la mierda y hacen de todo. Al año ya no quieren saber nada de judaísmo. Lo estamos viviendo. Tenemos muchas, pero muchas familias, sobre todo en la Florida, en los Estados Unidos, está pasando esto. Y luego se van y se trasladan, terminan una conversión y se trasladan a Israel creyendo que todo es maravilla, color de rosa, ya mejor, ya soy dueño del mundo, ya, nada. Ser embajadores del cielo tiene una responsabilidad tan grande, pero también un precio muy alto.
Y el precio que se paga para ser embajadores de Dios en la tierra es el precio de asumir la responsabilidad y amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Es el precio de asumir eso de que no tienes permitido ver el mal en este mundo. Se nos está prohibido ver el mundo con negativismo. Se nos está prohibido aceptar a Yetzer Hará en este mundo completamente. No podemos aceptarlo, debemos de rechazarlo. No hace parte de nuestra vida y nuestro ser este personaje. Debe salir de nuestra vida. Entonces, cuando una persona se embarca en un camino de tan alta responsabilidad y no puede cumplir con ello, el Yetzer Hará la va a estar dominando y al contrario, le va a estar poniendo más trampas y más trampas y más trampas y cada vez la va a hacer ver embuida más en un error cometido. Bien, como sea, a través de este camino innato puedes regresar a la más profunda individualidad de tu alma, reconectarte con tu ser esencial. Semejante transformación personal tiene repercusiones cósmicas, generando un efecto positivo en el mundo en general y contribuyendo a la curación de los males y la fragmentación del mundo. Bitajón hace poco les estaba enseñando, publicamos también en los enlaces de Facebook donde hablábamos, el mundo está, la creación está averiada, está deriada, está fracturada. Debemos de corregirla, debemos que enmendarla, tenemos que trabajar para que esa fractura que tiene la creación sea corregida, sea unificada nuevamente, se enmende, se reparar esa creación. ¿Y cómo lo aprendemos de los sabios? A medida que nosotros hacemos teshuvá y hacemos ese retorno, esto tiene repercusiones cósmicas, realmente creando un efecto positivo en el mundo en general y contribuyendo a la curación de los males y la fragmentación del mundo. La fragmentación del mundo es esa fractura que tiene la creación. ¿En base a qué? A los actos de soberbia y ego que tiene dominado el mundo, la idolatría. Cuando empezamos a salir de esa embullición de idolatría, de ese ego, de esa soberbia, en el proceso de la teshuvá y empezamos a transformar, realmente este mundo empieza a ser un mundo mejor. Como exploramos anteriormente la palabra teshuvá, teshu y al, la separamos para entenderla, es un tapshu, retorno, de lo o hacia la hei, la presencia divina. Teshuvá es el retorno al Creador. Tuvimos la oportunidad de compartir hoy en el grupo de WhatsApp algo muy lindo, la plegaria después del Tikkun Hadlalí, el remedio general, instaurado por nuestro gran Rebbe Rabbi Nachman Lebreslo, hijo de Feijé, que nos ayuda muchísimo. Bien, esta es una plegaria que por la inspiración divina pude editarla y compartirla con todos nuestros seguidores y mis hijos espirituales y mis hijos físicos, Baruch Hashem. Encontramos algo que dice, a través de la avera, la transgresión, nosotros, cruzamos nuestra propia hei interior, disminuyendo y eclipsando nuestro núcleo interior y nuestro divino ser. Y como resultado, disminuimos la presencia manifiesta de Dios en el mundo en general. Cuando nos embarcamos en el camino de la teshuvá, al recuperar nuestra hei personal, restauramos la autenticidad, integridad dentro de nosotros mismos. Aquí podemos aprender que siempre usaba términos yo de grietas, siempre he usado el término de grietas. Cuando cometemos transgresiones, estas transgresiones crean unas grietas espirituales. Esas grietas espirituales terminan formándose en grietas físicas en el cuerpo, lo cual terminan transformándose en enfermedades. Por ello, nosotros mismos somos llamados a corregirla. Entonces aprendemos que cuando nos embarcamos en el camino de la teshuvá, podemos llegar a recuperar restaurar nuestra integridad, nuestra autenticidad, integridad dentro de nosotros mismos, lo cual, de esta forma, lo que hacemos es sellar las grietas de las transgresiones que hayamos cometido. Al sellar estas grietas, empezamos a volver a nuestro origen, a nuestra esencia, a acercarnos a eso divino, a esa presencia de Hakadosh Baruj Hu, porque estamos alistándonos, nos estamos limpiando, nos estamos transformando. Estamos como cuando nos vamos a ir a una fiesta, que nos duchamos, nos cambiamos, nos ponemos el mejor vestido, el mejor perfume, bien. Lo mismo estamos haciendo con la teshuvá. De acuerdo al proceso como la hagas y como te unas y te unifiques al Creador para poder hacer un buen acto de conciencia, así mismo será el traje que vas a usar.
en el proceso durante que estás atravesando para volver a acercarte a ese origen divino. Bien, entonces se produce una elevación análoga de las caídas y eclipsadas a lo largo del mundo. Estos son términos cabalísticos. Yo trato de ser lo más específica con ustedes para poderles discernir. Nuestros sabios nos dicen que la reunión de las partes dispersas de nuestro ser inspira la reunión de un mundo fragmentado, llevando a la creación a un estado de unificación y perfección. Bien, ahora que todos tenemos la oportunidad, que somos llamados, esta prueba tan grande que pasó el mundo o que está pasando el mundo con esta pandemia, todos somos llamados a la rectificación. Entonces, rectificación, la unificación y la perfección. Ahora es cuando todos debemos hacer ese retorno. Retornar todos al Creador, judíos y no judíos. Todos debemos hacer teshuvá constantemente, porque todos somos humanos y pertenecemos a esta creación. Tenemos que hacer un acto de retorno, un acto de conciencia, un acto previo a cualquier acercamiento más allá a la Torá. La Torá es sagrada. Yo le recomiendo mucho a mucha gente, a muchas personas. Primero haz un acto de conciencia, de teshuvá, antes de acercarte a absorber la Torá como quieres absorberla, como deseas absorberla. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante que reconozcas que para absorber la Torá necesitas estar limpio, necesitas estar realmente consciente de que es un acto de alta magnitud. Por tal, te vas a acercar a la presencia de Hakadosh Baruj Hu. Tienes que trabajar en una conciencia de aceptar que tienes que corregir y transformar tu vida para bien. No te puedes quedar allí en que sí lo hago por un ratico. De nada sirve a aquel que se burla del acto propio de conciencia, porque su alma no va a retornar. Nuestros sabios nos dicen que la reunión de las partes dispersas de nuestro ser inspira la reunión de un mundo fragmentado, llevándolo a la creación a un estado de unificación y perfección. No olviden esto, por eso quise repetir el código. Dice, una condición caótica del mundo exterior es una imagen espejada de la desunión en el mundo interior. La unificación de la dinámica interior del mundo, del gran mundo, también será curado. Nuestros pensamientos, palabras y acciones incrementan la revelación de la presencia divina a través del espacio y del tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar esa hermosa menorá. Ojo, la menorá. Sí, nuestros dos ojos, nuestros dos orificios nasales, nuestra boca, nuestros oídos. Ojo. Cuando lo que miren y lo que hablan y lo que escuchan, tienen que cuidarse muchísimo. Ahora, cuidemos nuestros pensamientos. Todos debemos de cuidar nuestros pensamientos. Es muy, pero muy importante. Un concepto práctico que debemos de tener en cuenta con este concepto de qué es la teshuvá: conserva la individualidad en tu retorno. ¿Qué es conservar la individualidad? Tú, contigo mismo, sé consciente tú. No mires los errores de los demás para poder corregirte a ti solamente, no, tú mismo, a solas, aíslate, conéctate con el Creador, cuéntale todo aquello que tú realmente has cometido. Teshuvá significa regresar a quien realmente eres, a la pureza que reside dentro de ti. La travesía de la teshuvá que emprendemos es personal y única, un resultado de singularidad de nuestra alma. El proceso de teshuvá es personalizado de acuerdo a las necesidades más profundas de cada persona. Yo creo que en este momento, en esta generación que estamos, todos tenemos realmente una capacidad, necesitamos hacerlo personalizado, todos los seres humanos. ¿Y cómo podemos lograr hacer una buena práctica de teshuvá? Basémonos en las enseñanzas de los sabios. Dice, hagamos una prácticas de ecuanimidad. Muchas veces la gente se ve demasiado afectada por las opiniones de la sociedad que la rodea, basando su sentido en autoestima y valor en opiniones de segunda mano. Lamentablemente, muchas personas son apenas la colección de las impresiones que ha hecho en otros. Esto es vivir de afuera hacia adentro. El vivir pensando qué piensa el otro de mí, dando la impresión a los demás. Con el fin de mantener la individualidad y la postura, se debe ser esencial para seguir su propio camino. Debes practicar hishtabut, ecuanimidad. Hishtabut es un estado de calma en el que todo es igual y el elogio o el desprecio no afectan. No te debes dejar afectar por absolutamente nada. De nada, no te dejes robar esa paz interior, que nada de lo externo te afecte, que no tiene por qué. Cuando tú puedes identificar el proceso de teshuvá que está funcionando, es cuando el comportamiento del otro, aunque sea negativo, no te afecta.
que más bien te ayuda para entender de qué forma puedes tú ayudar a esa persona a corregir. Comienza a vivir desde un lugar de Histabu ahora. Tómate unos minutos de introspección y pregúntate, ¿necesito el elogio de los otros para sentirme bien? Hagamos esa introspección, todos. Ese es el acto de conciencia. ¿Necesito del concepto de los demás realmente? ¿Necesito ser el líder? ¿Necesito ser yo ese personaje que llame la atención siempre? Sin elogios, ¿me siento insignificante? Si una persona no lo elogian, ¿se está sintiendo insignificante? ¿Necesita que lo estén elogiando todo el tiempo? ¿De dónde obtengo mi autoestima? Otra pregunta importante. Dedica unos minutos para imaginarte haciendo algo realmente noble. Mientras te planteas la imagen de ti mismo en tu mejor expresión, pregúntate, ¿estoy buscando a quien me está observando? Casi siempre las personas están buscando constantemente quién los está observando, quién me mira. ¿Qué debo ponerme? Hoy me voy para la fiesta, pero tengo que irme reluciente porque ¿qué me van a decir? ¿Que yo qué es? ¿O que yo? No se trata de que no se arreglen, no se trata de que no tomen una postura bien, en un comportamiento adecuado. No, al contrario. Pero aléjense de aquello que les lleva a ustedes a distraer su verdadero proceso de retorno. Pensar en el mundo físico, en cuanto le afecta a ustedes diariamente esto. Cuando los demás me llenan de elogios, ¿cómo me siento conmigo mismo? Son preguntas que tienen que hacerse constantemente. Cuando nadie me observa, ¿cómo me siento conmigo mismo? Cuando nadie sabe las buenas acciones que realizo, ¿cómo las hago? ¿Valoro estas acciones? Bien. Todas estas son preguntas muy importantes que nos ayudan a nosotros a hacer un acto de conciencia para depurarnos. Es supremamente importante esto. Todos debemos alcanzar y concretar estos niveles de conciencia. No se lo pierdan, es muy importante el acto de Teshuvá. Y seguimos con el mismo tema de Teshuvá, porque es muy importante todo lo que tenemos. Estamos dejando suficiente material para que sea subido a nuestras redes, a nuestro canal de YouTube. Bien, entonces hablamos de que vamos a pasar el siguiente vídeo, vamos a dejar otro ejercicio con otro vídeo, vamos a hablar de preguntas y respuestas en base a la Teshuvá. Bien, por aquí entonces nos vamos a tema número 1 con la Teshuvá. Acabamos de terminar el tema principal Teshuvá y nos vamos con tema número 1, preguntas y respuestas, encontrar el equilibrio. No se lo pierdan, señores, sigan con nosotros.